Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Atención, atención, que está la hora en punto. Faltan 17 minutos para las 8 de la mañana. Estaba ya en nuestro Zoom, ¿verdad? José Miguel Stegmayer, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socabío. También no recuerdo exactamente el cargo que tienes en la Sociedad Nacional de Agricultura y otras organizaciones gremiales vinculadas con el mundo del campo. José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por venir a Buena Costumbre otra vez. ¿Estás muteado, José Miguel? Está en mute. Buenos días, ¿cómo No te escucho está? nada. Sí, bueno, además soy En mute, en director mute. de la Sociedad Nacional de Agricultura y presidente del CAS. El CAS Ahora sí, a representa ver. a todos los agricultores. Va. ¿Nos escucha? Algo pasó. Espérate un poquitito porque vamos a afinar el contacto. Estábamos impecables, habíamos probado todo, pero ya algo pasó, algún duendecillo, como dicen, que se habrá metido ahí en las manos de Daniel Mora, que lo habrán hechizado probablemente, y esto produjo que no hubiese audio en el contacto con José Miguel Stegmayer, del presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, que como buen hombre de campo empieza tempranito, así que por lo menos a él no lo estamos despertando, ¿ah? Está hace mucho tiempo seguramente funcionando ya. Estamos preocupados por el efecto de los incendios forestales en la agricultura. Ya hemos comentado, conversado de la agricultura familiar campesina. El otro día lo hicimos con la directora regional del INDAP, en la afectación que ocurrió fundamentalmente en los predios que hay en la comuna de Santa Juana, también en Nacimiento, donde hay mucho pequeño agricultor, pero nos interesa también saber cuál es la realidad del otro sector del campo, esto que no, digamos que son agricultores más grandes, que tienen sembradíos, que tienen algo más amplio. Ahora sí estamos contigo, José Miguel Stegmayer. ¿Cómo te va? Sí, bien, muchísimas gracias. Bueno, decía que yo represento a la SNA como director y al Consorcio Agrícola del Sur, que representa a agricultores desde Ñuble hasta Yanquihue. La pregunta es que en realidad aquí esto es transversal, aquí hemos tenido daños, ¿cierto?, en todos los sectores rurales, por lo tanto se han afectado agricultores de todos los tamaños. Y estamos, en primer lugar, atendiendo hoy día sí las necesidades de los más pequeños, entregando incluso ayuda para ellos para que salgan de este problema, sobre todo los animales que no tienen forraje. Claro, pero ha llegado ayuda, entiendo, José Miguel Stegmayer, de parte del gobierno. Por lo menos yo he visto en entrega de forraje en Nacimiento, en Santa Juana. No sé si la visión mía será parcial o efectivamente es así. ¿Qué evaluación haces tú de la velocidad con que ha reaccionado el gobierno frente a esta tragedia y la urgente necesidad de que los animales que sobrevivieron tengan que comer? Porque si no el asunto se complica. También hay aves pequeñas, aves de corral, que son súper claves en la economía familiar de subsistencia del pequeño agricultor. ¿Cómo lo has visto tú, José Miguel? Bueno, nos pusimos a disposición y desde el primer día empezamos a colaborar, es decir, lo que se está entregando viene de nuestros campos. Nosotros estamos hoy día, ¿cierto?, donando y comprando también fardos, estamos comprando concentrados justamente para entregar. Ya. El día de antes de ayer empezamos ya a entregar alimentos para los animales, se lo entregamos aquí a la delegación presidencial, entregamos a doña Paulina Purrán, ¿cierto?, el primer viaje de fardo, que eran más de 600 fardos, y ayer en la Araucanía. Entonces estamos en todos lados tratando, ¿cierto?, de conseguir de nuestros agricultores los aportes correspondientes de forraje para poder entregárselo a los usuarios, ¿cierto?, que están hoy día sin alimentos a sus animales. Sí. Esto es un plan conjunto. Aquí estamos las autoridades, ¿cierto?, locales, están las autoridades nacionales, están los gremios, están las empresas. CMPC se ha portado muy bien desde el punto de vista de ese aporte. Así que entre todos estamos tratando de colaborar porque la tragedia en realidad afecta a un mundo rural muy extenso hoy día. Oye, a propósito de lo mismo, ¿hay algún nivel de preocupación por la quema que se produjo en las plantaciones de trigo? ¿Qué ha pasado? ¿Hay seguridad en el abastecimiento? Yo sé que Chile no se autoabastece, pero es importante que la cuota que aporta el agricultor chileno en el trigo no se vea resentida. ¿Qué es lo que pasa ahí, José Miguel? A ver, tuvimos aquí en la provincia de Biobío prácticamente solamente pérdidas forestales, de praderas y de rastrojo de trigo. La verdad es que aquí ya habíamos terminado de cosechar prácticamente ya. Todas las zonas más importantes de secano ya estaban cosechadas, así que aquí en Biobío no hay pérdidas mayores desde el punto de vista de siembra. O sea, algunas se quemaron, pero superficies bastante menores. Ya. Donde tuvimos pérdidas fue en Araucanía. En Malleco ahí efectivamente perdimos algo así como 500 hectáreas, que tampoco en el global no es tanto, pero lógicamente para ese agricultor que las perdió es fatal.
Obvio. Las cosechas han seguido avanzando. Hemos logrado, ¿cierto?, que en los campos que tenemos todavía siembras que están en pie, se logre atender eso rápidamente. Nos estamos metiendo ahí camiones de aljibe, estamos metiendo, ¿cierto?, cortafuegos, de tal manera que los agricultores, sobre todo de Malleco, hoy día que están cosechando y más al sur, puedan hacerlo tranquilamente. Yo creo que desde el punto de vista de los cereales, del trigo en particular, no vamos a tener una pérdida muy notable. La pérdida se está produciendo, insisto, a nivel del ganado y de las instalaciones. Se han quemado muchos galpones, casas, cercos, se han quemado corrales, y ahí tenemos que actuar lo antes posible para que la gente pueda volver a alimentar a sus animales. Eso es lo más fundamental hoy día, y por supuesto reconstruir sus casas, entregar los enseres correspondientes para que puedan partir nuevamente su vida normal. Claro, aquí la capacidad que hay que tener precisamente es la que tú esbozaste en tu respuesta, José Miguel, porque claro, 500 hectáreas de trigo en el global no es relevante, pero para el agricultor que las perdió, él sí necesita ayuda porque queda arruinado, o sea, no, salvo que tenga seguro, no, yo no sé si eso existirá o no en este caso particular, pero alguien que pierde su cosecha de 500 hectáreas, digamos, lo pierde todo, digamos. Sí, sin duda. Seguros hay, pero los seguros cubren solamente los costos. En el caso de este agricultor en particular, no tengo idea si estaba con seguro o no, pero sin duda que eso es un tema relevante para ese agricultor. Pero insisto, a Dios gracias, en Biobío por lo menos y en Ñuble, prácticamente habíamos terminado de cosechar, y eso significa, ¿cierto?, que los trigos los granos están ya en los molinos, etcétera, por lo tanto están para el consumo disponible. 11 minutos faltan para las 8 de la mañana. ¿Qué otro producto del campo estaba a punto de ser cosechado? O yo sé que la uva, en las viñas que se quemaron, la cosecha de uva es en marzo, ¿cierto? Por lo tanto, si se quemó una hectárea de viñas, se perdió todo, digamos. ¿Cómo está la situación? Eso fundamentalmente es en la región de Ñuble, la zona de Litata, etcétera. Sí, en Ñuble efectivamente las pérdidas están fundamentalmente dadas en pequeños agricultores, viñateros, también hay gente que tenía otro tipo de huertos, no solamente uva, y eso es una pérdida total porque efectivamente la uva después renace desde la llama, la parra es muy, muy resistente. Muy resistente, pero sin sí. duda que la carga de uvas que tenía este año se quemó completa, eso ya se perdió. Yo creo que los planes de acción que hay que emprender aquí son múltiples. Yo creo que aquí hay que entender en primer lugar, ¿cierto?, la urgencia de emergencia que es la que está ocurriendo ahora todavía, porque estamos con muchos fuegos ahí funcionando, prendidos, lamentablemente. Y las 3 etapas que yo creo que hay que emprender aquí son bien notables. Una es la que estamos enfrentando hoy día, que es tratar, ¿cierto?, de ayudar en la contingencia a las personas y a sus animales. La segunda será ya un catastro bien definitivo de lo que pasó exactamente, para llegar con ayuda más de fondo, por ejemplo, sí, material de construcción, cosas de ese tipo. Y lo tercero ya va a ser, ¿cierto?, un plan de acción de más largo plazo que va a significar probablemente financiamientos, probablemente también entrega de insumos, ¿cierto?, para que emprendan las siembras de este año. Son cosas que hay que ir planificando en el día a día, pero que sin duda lo de hoy día en particular, ¿cierto?, tiene que ver con atender las necesidades básicas y, en segundo lugar, seguir preocupado de lo que es el tema de la seguridad. La verdad es que esto, en su mayoría, yo diría que el 90% de la superficie quemada nace de incendios intencionales, sí, de carácter delictual y terrorista, vamos a ir al tiro y eso para allá, nos tiene muy preocupados. Vamos a ir al tiro para allá, José Miguel, pero antes me gustaría tratar un último punto respecto del tema anterior. Entonces, la cosecha de qué temporeros es la que resultó afectada, porque yo había entendido que uno de los damnificados eran evidentemente los trabajadores del campo, los temporeros. Entonces, ¿qué es lo que faltaba por cosechar que afectó la fuente laboral de estas personas que dependen de ustedes y de las cosechas? Bueno, en Ñuble, lo que digo, los viñedos, uva, claro. Eso se cosechan con temporeros también. A los otros huertos, no sé, frambuesas, cosas así, que también se quemaron. En el caso de Biobío, los huertos frutales prácticamente no tenemos ningún daño. En la Araucanía hay algunos daños en los avellanos europeos, que se quemaron algunas plantaciones. O sea, la pero Nutella, en Biobío, la Nutella va a subir de precio, la Nutella entonces, con los sí, avellanos europeos. Exactamente. En Biobío el tremendo daño que hay, ¿cierto?, tiene que ver con la masa boscosa, en que muchos agricultores nuestros, socios nuestros de Socavio, por ejemplo, también perdieron sus bosques. Estamos hablando de que por lo menos unas 10.000 hectáreas corresponden a agricultores y no a empresas forestales, y eso es también muy grave para ellos porque van a quedar descapitalizados, va a ser muy complejo para ellos volver a reiniciar su actividad. Sí.
Bueno, estamos conversando con José Miguel Stegmaier, presidente de Socavío. ¿Qué antecedentes concretos tienen ustedes, José Miguel, como para afirmar con tanta certeza que hay actividad terrorista o delincuencial, llámala como quieras, detrás del inicio de los incendios forestales? Mire, hemos tenido mucha evidencia directa, muchos testigos, ¿cierto?, en las zonas rurales que han señalado que anda gente quemando. En el caso nuestro particularmente, tenemos una lechería en la zona ahí de Las Pichas, Pedregal. Entró una persona al campo, ¿cierto?, que lamentablemente no pudimos detenerla, y no era de ahí, andaba en un vehículo que tampoco era de la zona, y arrancó después de la persona, ¿cierto?, que le consultó qué estaba haciendo, y justamente en ese momento que estaba él en el campo, ¿cierto?, estaba prendiendo el campo del lado, un vecino. Entonces, mira, definitivamente hemos tenido constancias muy directas. Lo segundo es que hay ya muchos detenidos, hay gente que está hoy día, ¿cierto?, detenida, que ha sido, digamos, descubierta infragante y prendiendo fuego. Y lo tercero es que hay atentados. Nosotros tuvimos el primer incendio fuerte acá en Biobío, que partió el día jueves de la semana pasada, o el viernes en realidad en la mañana, temprano. Fue un atentado en que se quemaron 3 máquinas forestales en un fondo Muchén. Estaban los panfletos, estaba todo ahí, y ese atentado, ¿cierto?, significó que se quemaran 180 hectáreas de ese productor. Entonces, en definitiva, eso está comprobado. Que hay gente, insisto, está detenida, y eso es algo que estamos todos los días viendo en la prensa. Por lo tanto, intencionalidad que de todas maneras hay. Es más, ayer salió, ¿cierto?, un dirigente mapuche, Juan Wilkemán, diciendo que por favor no prendieran más fuego. Entonces, claramente eso ya demuestra que hay intencionalidad. Y lo otro, es cierto, demuestra que existe también ese grado de intencionalidad de hecho que se haya aplicado al Estado el toque de queda. El toque de queda significa que en este caso, ¿cierto?, particularmente, que es justamente el control de la delincuencia y del terrorismo. Sí. ¿Ustedes ven alguna vinculación entre la llamada causa mapuche y el origen del fuego? Porque, digamos, pregunto porque las zonas, por ejemplo, Arauco, salvo en Punta Lavapié, donde hubo gran afectación, también en un sector bastante cercano al pueblo de Arauco, incluso hubo que evacuar un hospital, pero en la zona de la provincia de Arauco no ha habido incendios, afortunadamente. Ojalá que después de esto no pase, digamos, pero ¿ven alguna vinculación entre el terrorismo y esto de los incendios forestales? Entre el terrorismo sí, claramente esto es terrorismo en gran medida. Lo que sí no quiero vincularlo con la causa mapuche, porque la verdad es que cada día está más lejano. Sí. Este terrorismo, ¿cierto?, una causa que puede ser incluso justa. Aquí el gran problema, ¿cierto?, es que sencillamente esto se fue de las manos. Aquí hay gente que está actuando en otros ámbitos también, en el narcotráfico, etcétera. Entonces, definitivamente hoy día está la causal inicial, ¿cierto?, de parte de gente que lo hace, delincuentes, terroristas, y también, por supuesto, algunos probablemente incendiarios, que son Pirómanos. ya de otro tipo, más psicológico, claro, pirómanos. Pero el hecho de que uno pueda directamente relacionarlo con la causa mapuche, yo no lo haría, porque creo que gran parte de lo que está pasando hoy día en Chile, ¿cierto?, desde el punto de vista de la seguridad en la Araucanía, ya no tiene que ver con la causa mapuche. Más, los mapuches están sufriendo incluso hoy día efectos justamente por esto dentro de las comunidades, que lamentablemente se les viene en contra, digamos, todo lo que entre comillas, ¿cierto?, significa su defensa de causa. Entonces, aquí tomaron otros la causa, entre comillas, otros están defendiendo, otros están tratando de armar, ¿cierto?, una guerrilla en la Araucanía, y eso sí, bien los atentados incendiarios sin duda. Yo sé que no, digamos, cuando hay que pelear, José Miguel Stegmaier pelea, pero en este caso yo aprecio que hay un ánimo de colaboración con el gobierno, pero ¿cómo califica, José Miguel Stegmaier, la gestión del gobierno? Quizás no desde el punto de vista de la oportunidad, por ejemplo, de haber decretado estado de sitio. Hay algunos que dicen que se demoró un par de días el gobierno de haberlo hecho antes, pero en la gestión de la emergencia, ¿cómo la califica, José Miguel? A ver, esto parte el día jueves de la semana pasada, con los incendios como tal, en la noche, ¿cierto? Probablemente lo que faltó fue un poco de prevención. Yo creo que efectivamente se venía anunciando esto, que venía esta hora de calor, que era probable que tuviéramos mucho viento. Yo creo que ahí faltó un poquitito de prevención en este sentido, en el sentido de que hay autoridades que no estaban en el país, digamos, o estaban en vacaciones. Lo segundo, CONAF estaba mal preparada también al comienzo. Se volvió a recurrir a gente que tenía más expertise, ¿cierto?, que estaba ya de carrera en CONAF, y se recontrató, se repuso en sus cargos. Entonces, efectivamente, la prevención probablemente falló porque no había una conciencia de lo que podía pasar. Apenas partieron los incendios, yo rescataría que de inmediato, ¿cierto?, las autoridades se pusieron en campaña de que esto se solucionara. Estamos hablando de que estamos recién una semana sufriendo esto. Si en una semana se logró armar lo que se armó,
Y bueno, y el gran mérito en realidad desde el punto de vista del combate, lo tiene lo que está armado de parte de las compañías forestales, y sin duda las brigadas, todas las forestales, más la de CONAF, son las que están ya habitualmente preparadas para estas cosas. Entonces la reacción del punto de vista de apagar los incendios fue bastante más rápida. Lo que sí nos complicó mucho este año, a diferencia de otros años, es la multiplicidad, ¿cierto?, de focos. Aquí tuvimos una cantidad de focos iniciales imposible, ¿cierto?, de atender todos. Y eso generó la grande esquema, ¿cierto?, en zonas que, por ejemplo, perfectamente podríamos haber actuado si hubiésemos tenido menos focos. Y la forma en que se prendieron estos focos, de forma lineal, ¿cierto?, secuencial, también demuestra que esto todo fue hecho por la mano del hombre. Nada de esto fue accidental. Tienes razón. José Miguel Stegmayer, presidente de Socabío, muchas gracias por tu disposición con buena costumbre y estamos disponibles para cuando lo necesite. Muchas gracias, igual a ustedes, pues, muy amable. Que estén muy bien, saludos. Igualmente José Miguel. Gracias. Gracias. Estamos a 1 minuto de las 8 de la mañana. Interesante diálogo con probablemente el líder gremial más importante del mundo agrícola del centro sur del país, José Miguel Stegmayer, aquí en Buena Costumbre. Ya seguimos.